Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sitio web y vamos a definir acá primero este título que dice inicio. Vamos a cambiarlo para que sea un poco más consistente con la información que está mostrando. Entonces, para esto vamos a dirigirnos al backend del sitio. Desde menús ubicamos el menú principal y desde aquí vamos a ingresar al ítem de menú de inicio. En el ítem de menú de inicio vamos a ubicar el tab de visualización de página. Podemos ocultar este texto, si lo vemos por ejemplo acá, que no, o podemos conservarlo y simplemente cambiar el encabezado de la página. En este caso sería mucho mejor colocar noticias. Entonces, de esta manera, al guardar y refrescar el frontend de nuestro sitio, vamos a ver entonces que ya tenemos un título más consistente con la información que se está mostrando. Bien, vamos a agregar algunos módulos para nuestro sitio web. Me gustaría tener un slide que aparezca aquí antes de noticias. Para esto hay muchas alternativas. Podría utilizar alguna extensión de Joomla para realizar esto. Sin embargo, en este video vamos a hacerlo con las posibilidades que nos ofrece la plantilla, que soporta Bootstrap. Si reviso aquí, Bootstrap Slider, vamos a ver que nos lleva a este sitio web en donde hay un ejemplo de un slide colocando este código, ¿no? Entonces tendría que colocar este código en un módulo de tipo HTML personalizado. Evidentemente las modificaciones que haga aquí tendría que hacerlo manualmente, pero es una posibilidad si es que quiero tener un slide sencillo sin necesidad de instalar ninguna extensión adicional. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir las imágenes que tengo que colocar en este slide. Van a ser estas. Una de ellas es esta y la otra es esta, que la tengo en mi máquina local. Irán en esta posición por encima de noticias. Entonces primero vamos a averiguar la posición con el parámetro TP es igual a 1. Entonces tenemos la posición 8, que es la columna izquierda, y lo que me interesa es la posición 3. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a primero subir estas imágenes a nuestro servidor. Vamos a cancelar esto y vamos a usar para esto la opción de gestor multimedia. Entonces, gestor multimedia, nos aparece esta pantalla, está llevándonos a la ruta de imágenes. Si vemos aquí, al pasar el mouse sobre alguna de las imágenes, vemos que está dentro de la carpeta imágenes, todas estas imágenes. Entonces, vamos a subir dos nuevas imágenes, las que tengo en mi máquina. Marcamos las imágenes y colocamos acá abrir, y luego coloco iniciar subida. Podría organizarla en carpetas, pero bueno, en este caso lo puedo hacer directamente para abreviar. Listo, entonces ya tengo dos imágenes aquí, slide 1 y slide 2, y en la parte inferior puedo ver la ruta. Entonces puedo utilizar para colocar las imágenes la ruta absoluta, es decir, toda la dirección que aparece aquí en la parte inferior, o la ruta relativa. Bien, pero vamos entonces a primero trabajar con este código, ya que aquí colocan directamente el nombre de la imagen, pero no hay una ruta. Además, yo tengo dos imágenes, tendría que eliminar parte del código para trabajar. Entonces, vamos a copiar todo esto. Copiamos este texto. Nos vamos al backend de nuestro sitio. Y desde aquí vamos a ir a extensiones, gestor de módulos. Y vamos a crear un nuevo módulo. Este nuevo módulo será de tipo HTML personalizado. Lo tenemos aquí. Colocamos acá el título. Por ejemplo, le voy a llamar Slider. Y aquí en la parte del editor voy aquí a cambiar la vista del editor para trabajar con código HTML. Entonces pego todo ese código que he copiado desde este sitio web en donde hay un ejemplo de un slide utilizando Bootstrap. Bien, entonces una vez que pego el código, vamos a definir la posición. Como habíamos visto, tenemos que utilizar la posición 3. Si coloco acá posición 3, elijo la del template de Bootstrap.
Si guardo aquí los cambios y previsualizo el frontend del sitio, vamos a ver que aún no aparece correctamente, puesto que no hay ninguna imagen en este sitio web que se llame, como está haciéndose referencia aquí, IMG Chania, etc., ¿no? Entonces vamos a reemplazarla por nuestras imágenes. Lo primero que tengo que hacer entonces, de acuerdo a este código que tengo aquí, veo que tenemos 4 imágenes, entonces yo solamente actualmente tengo 2, voy a eliminar 2 de la lista y también acá voy a eliminar 2 imágenes de la lista. Hay que tener bastante cuidado con el código que elimine y solamente me quedaría con esto. Luego acá tendría que poner la ruta de la imagen. En mi caso voy a utilizar esta ruta, imágenes, y el nombre de la imagen había puesto slide 1, JPG, y la otra imagen slide 2. Entonces vamos a colocar acá imágenes slide 2. Bien, vamos a guardar para ver cómo se están viendo los cambios. Al refrescar, vamos a ver que ya nos aparecen las imágenes, como vemos aquí. Bien, acá hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Vemos incluso que ya funciona la navegación. Tenemos que eliminar este texto que aparece aquí, entonces eso lo hacemos desde esta opción que es la navegación. Vamos a eliminar estos 2 spams. Además de esto, acá tengo que se están utilizando los iconos de Bootstrap, pero en mi caso, como esta plantilla utiliza Icon Moon, entonces también tendría que cambiar estos iconos. Vamos a colocar acá, en lugar de todo esto, colocar icon. Borramos esto y colocamos acá igualmente icon, que son las referencias de la plantilla a los iconos de Icon Moon. Entonces con esto ya tendría los iconos, como vemos aquí, correctamente. Sin embargo veo un círculo ahí y veo también que el tamaño del icono es un poco grande. Entonces esto lo puedo cambiar por CSS haciendo referencia directa en línea, tal como lo vamos a hacer, o puedo también hacerlo en un archivo, ¿no? En este caso, para abreviar, lo vamos a hacer directamente aquí. El contenedor, que es este link, lo vamos a colocar acá un style y vamos a colocar que el borde no tenga borde, le vamos a colocar no, y después el fondo igual le vamos a colocar ningún fondo. Copiamos esto y también lo mismo para el otro apartado. Vamos a guardar esto y al refrescar entonces veremos que los círculos han desaparecido. Lo único que nos queda es cambiar el tamaño de los iconos, que serían estos iconos. Igual utilizamos un estilo con algo de CSS. En este caso un CSS en línea. Vamos a utilizar acá style y le ponemos un tamaño de fuente de, por ejemplo, 30 píxeles. Copiamos esto también para el otro icono y básicamente eso sería todo. Vamos a guardar y al refrescar entonces el frontend de nuestro sitio web vamos a ver que ya tenemos las flechas correctamente. Entonces, de esta manera, sin utilizar ninguna extensión adicional, solamente utilizando las características de la plantilla, hemos construido un slide muy simple. Si deseo, puedo también hacer que una imagen lleve a una determinada URL. Si me fijo acá en el código, tengo la imagen. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta imagen. Supongamos que quiero que lleve a una URL. Lo que tengo que hacer es simplemente envolver la imagen con una etiqueta de link. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer que nos haga referencia a webempresa. Webempresa.com. Y aquí cerramos la etiqueta de link. Entonces esa sería una de las maneras. Si deseo lo puedo hacer que abra en otra ventana, etc. O sea, puedo utilizar todo el código HTML que requiera. Entonces guardamos esto. Al refrescar entonces el frontend del sitio, vamos a ver entonces que si pasamos el mouse sobre la imagen ya veremos el link. Si hacemos clic nos llevará al sitio web de Webempresa. Entonces de esta manera hemos construido nuestro slide. Vamos a construir ahora otro módulo. Vamos a revisar nuevamente Bootstrap en la opción de CSS, es decir, en esta opción. Y me gustaría, por ejemplo, añadir,
una cuota, que es esto. Vamos a colocar esto en la parte inferior de nuestro slide. Copiamos este código y al dirigirnos al backend vamos a cerrar esto y vamos a hacer un nuevo módulo de tipo HTML personalizado. Igualmente a este módulo le voy a llamar, vamos a ver primero acá, hacer HTML personalizado, le voy a llamar frase inferior en modo código. Voy a pegar este código y vamos a escribir la posición, sería también en la posición 3, igual como, bueno, igual que el slide. Entonces guardamos y al dirigirnos al frontend vemos que este código me genera este texto con este pequeño gráfico al inicio y acá se está mostrando el título de frase inferior. Entonces vamos a cambiar la posición, simplemente cambiar el orden. Si cerramos esto y ordenamos aquí por esta columna, vamos a ver que nuestro slider está debajo de nuestra frase. Entonces vamos a mover simplemente la frase y al refrescar vamos a ver que ya nos aparecerá en la parte inferior. Entonces todo lo que pueda haber en esta página de Bootstrap puedo usarlo para realizar la parte visual, es decir, puedo utilizar este código HTML, simplemente tendría que cambiar el texto que me da por defecto. Por ejemplo, vamos a mejorar esto, vamos a poner esta frase que tiene 2 líneas y vamos a ocultar el título. Vamos a guardar y al refrescar entonces vamos a ver cómo nos está quedando. Ya tenemos algo un poco más atractivo. Bien, vamos ahora a revisar el resto de opciones. Veo por ejemplo que acá el slide y la frase me aparece también en contacto, me aparecen noticias, entonces no quisiera mostrarlo en todas las páginas, simplemente en la página de inicio. Entonces para esto, estando aquí en el módulo de frase inferior, vamos a irnos a la asignación de menús y desde aquí vamos a seleccionar en las páginas seleccionadas. Entonces solamente me interesa que se muestre en la página de inicio. Vamos a quitar esto y solamente vamos a seleccionar inicio. Guardamos y cerramos. Y lo mismo para el slider. Entonces entramos al slide. Desde aquí en asignación de menú vamos a definir que se muestre solamente en las páginas seleccionadas. En este caso solamente en inicio. Guardamos y cerramos y al previsualizar entonces el frontend del sitio vamos a ver que solamente se mostraría en el inicio, tal como vemos aquí ya no aparece en contacto. Acá hay algo adicional que tengo que corregir, que está apareciendo el título del módulo en el slide. Entonces al ingresar a slide vamos a ver que aquí lo podemos ocultar. Entonces ocultamos esto, guardamos y cerramos. Refrescamos y ahora ya lo vemos correctamente. Algo que podemos mejorar es la ruta que aparece acá al inicio, bueno, que aparece al final, en realidad. Si por ejemplo me dirijo a nosotros, vamos a ver que aparece al final. Entonces podría poner la ruta que aparezca en la parte superior. Para esto vamos a ver en qué posición está la ruta, en la posición 2. Si reviso esto, podría colocarlo en la posición 3, que es la que estoy usando para el slide. Entonces vamos a ingresar a ruta y desde aquí vamos a cambiar entonces la posición de este módulo, ya que si está en la posición 2 me gustaría llevarlo a donde se encuentra el slide, pero sobre el slide y que se muestre en todas las páginas. Entonces vamos a cambiar acá por posición 3. En este caso la asignación de menú está en todas las páginas, entonces simplemente guardamos y cerramos. Entonces al refrescar el frontend del sitio ya veremos acá la ruta. Bueno, habría que quitarle el título, igualmente se ha colocado ahí el título. Vamos a ocultar el título, guardamos, refrescamos y ya veremos ahí la ruta.
Sin embargo, tal vez sí tenga más sentido mostrar esta ruta en otras páginas, pero que se oculte en el inicio. En el inicio no me interesa mostrarla. Entonces, en este caso haremos lo inverso. En asignaciones de menú, indica acá en todas las páginas, veremos en todas las páginas menos en las seleccionadas, que es la última opción. Entonces acá, en todas las páginas menos en inicio. Guardamos y cerramos. Y al refrescar el frontend del sitio, vamos a ver que en inicio ahora ya no se muestra. Sin embargo, en nosotros se está mostrando, así como en servicios, en contacto y también en las noticias del blog. De esta manera entonces hemos configurado algunos módulos adicionales y definido en qué opciones de menú se mostrarán.